Como si no fuera suficiente con tener problemas financieros, con estar enfrentándonos a 2 pandemias, también nos convirtieron en el protagonista de una novela política. En el mes de abril, tal vez en el mes de mayo del 2020, justo cuando nosotros estábamos en una encarnizada lucha para poder producir recursos, para poder mantener a nuestras empresas, para poder soportar las obligaciones que teníamos que cubrir, para poder hacer lo necesario para no perder todo el patrimonio que habíamos generado, porque nos encontrábamos en una complicación económica que venía de un año anterior, porque estábamos viviendo una condición histórica y mundial de una pandemia que a quien más atacaba era al empresariado, porque no recibíamos pagos, porque habíamos tenido una disminución en nuestros ingresos de más del 50% solamente por la falta de actividad del mercado, por la falta de ventas, por la falta de adquisición, por la falta de uso de los servicios que otorgábamos. Y en ese momento, como si eso no fuera suficiente, nos incluyeron en una novela política y nos incluyeron con el papel del protagonista. Recuerdo perfectamente que todo empezó el día 30 de abril. Lo recuerdo de forma exacta. Estaba yo en la Ciudad de México, estábamos tratando de poder colocar insumos para la pandemia y de poder apalancarnos de los sucesos para generar dinero y negocios. Teníamos todo lo demás cerrado. La Ciudad de México era un desolado lugar. Las calles que estaban repletas de carros ahora no lo estaban. Estaban cerrados los hoteles, cerrados los restaurantes, cerradas las plazas. Teníamos que transitar con un permiso de nuestra empresa de comercialización farmacéutica para que nos pudieran permitir el alojo y el cruce en determinados lugares. Y estábamos luchando fuerte, estábamos haciendo lo necesario para que fuera una etapa más que contar en algún libro o en alguna serie, cuando de San Luis Potosí me mandaron una pequeña nota, un comentario en una columna, la columna del periódico Pulso en San Luis Potosí, escrita por un sujeto que apodan el Chango Acosta, que me difamaba y que me incluía en una trama que no se veía para dónde iba, que parecía no tener futuro ni que fuera algo de qué preocuparse. Recuerdo perfectamente que palabras más, palabras menos, el periodista golpeaba a una funcionaria de alto rango del Estado en San Luis Potosí y la atacaba de formas directas y de formas indirectas. Y la atacaba porque en su secretaría había hospitales sucios, según él, y porque en su secretaría había habido robos de medicamento. Pero luego es donde nos incluía, y me incluía a mí. Y recuerdo perfectamente que me otorgó el mote y me dijo, o así lo escribió, el polémico y obscuro empresario Gabo Salazar es quien tiene todas estas clínicas sucias, porque es quien tiene el contrato multimillonario de limpieza en 2020 y en los últimos años. Es el que tiene la empresa de seguridad con un contrato multimillonario en 2020 y en los últimos años. Pero no le pueden decir nada porque es socio de la secretaria. Así lo escribía. Y yo recuerdo que yo decía, ¿saben qué? Pues marquen, aclaren, hagan lo necesario para hacer una réplica, porque la información que tienen es total y completamente errónea. Porque yo sí le había dado servicio a esa secretaría y sí, era un contrato multimillonario, como casi todos los que yo tenía en el ámbito público y en el ámbito privado, porque mis contratos todos eran de 20, 30, 40, 50, 60 millones de pesos.
en el ámbito privado, con las empresas internacionales. Lo que nosotros recibíamos de gobierno era lo menos que entraba en nuestras cuentas. La mayor cantidad de recursos era una cuestión privada, porque con gobierno no me gusta trabajar. Había mentiras implícitas de forma total y grotesca, porque eso había sido hace años, 2 o 3 para ser exactos, no en ese momento, y no era mi responsabilidad si estaba sucio o si estaba muy limpio, tampoco era mi beneficio, porque yo nunca había sido la empresa de seguridad privada que le daba servicio a esa secretaría. Eso no solo en el año en el que describió esa columna, nunca antes en toda la historia de esa secretaría o de mi empresa yo le había dado servicio de seguridad. Entonces era algo que de una o de otra forma no me incluía, que seguramente me habían metido y que seguramente pues iba a ser un comentario más en una columna. Así lo pensé, pero eso no es lo que sucedía. Lo que sucedía es que yo era, o así lo supusieron, un grupo de poder en San Luis Potosí, la parte más delgada del hilo por donde pretendían cortar para afectar a un político que tenían miedo de que se quedara con las oportunidades para contender por una gobernatura en el futuro. Esa era toda la realidad. Hoy lo entiendo y hoy lo sé. Supusieron que yo era un joven sin apellido, sin familia, que era un joven que no pertenecía a ningún grupo de poder, a ningún club, y que entonces golpearlo, difamarlo, mentir, acabarlo, a cambio de poder herir a alguien más, no iba a tener ninguna consecuencia, al menos no para ellos, y las mías no les interesaban. Y digo lo supusieron porque no fue así, y porque hoy ellos entienden también que fue uno de los más graves errores que han podido cometer, y mañana lo entenderán todavía más fuerte. De repente este grupo de poder, que es un grupo que ha existido durante años en San Luis Potosí, con un mote de una agrupación romana del pasado, en donde hay magistrados, hay jueces, hay empresarios, hay dueños de periódicos, hay diputados, hay políticos que hacen lo que tengan que hacer para adueñarse del poder, así sea por la mala, decidieron que iban a atacar a un personaje público y que yo iba a ser el camino que iban a elegir para hacerlo. Mientras yo estaba en la Ciudad de México empezaron a suceder 1000 cosas, empezaron a llegarme más notas, empezaron a acusarme de lavado de dinero, empezaron a acusarme de tráfico de influencias, empezaron a acusarme de que mis empresas fueran fantasmas, de que esa empresa de limpieza con la que le di trabajo a más de 700 personas durante los últimos 4 años, que cuando yo le daba servicio a esa secretaría, cada semana recibían su pago familias de más de 50 municipios en mi estado, no existía. Y que tampoco existían esas personas, y que tampoco existían esos proveedores a los que yo les daba trabajo. Hombre, esa es una de las empresas en las que yo más trabajé, en las que yo personalmente recorría el estado, yo personalmente fabricábamos cloro y jabón en una pequeña fábrica que teníamos, en donde adquiríamos trailers y trailers de insumo, en donde mi único error y mi única culpa fue no apellidarme Rivadeneira y Corcuera. Porque si así hubiera sido, no me hubieran metido en esta enramada, no hubieran podido utilizar mi apellido sin historia y mi falta de figuras prominentes en mi familia para poner en duda todo el trabajo que yo había hecho con absolutamente toda la fuerza de mis manos, con todo el sudor de mi frente y con toda la pasión de mi corazón. Porque así lo hicieron. Porque de un momento a otro empezaron a ir a tomar fotografías de mis oficinas, a perseguirme con mis carros, a generar un acoso extraordinario e impresionante, a acusarme de cosas que yo no había realizado, y todo única y exclusivamente porque personajes que deseaban mantener el poder tenían miedo de que alguien más se lo quitara, y porque creyeron que yo iba a ser esa persona que no iba a soportar
y que en algún momento me iban a hacer pedazos y a través de eso iban a lastimar a alguien más. Recuerdo perfectamente que fue una etapa muy complicada porque la suma de las cosas que sucedían eran demasiadas. No solo tenía complicaciones financieras, no solo estaba luchando con una pandemia corporativa y de salud, no solo tenía que cubrir obligaciones con cientos de empleados y tenía que resolver problemáticas de ingresos con decenas de clientes, sino que ahora también me veía envuelto en un tema en el que yo no había realizado ninguna cuestión ajena a trabajo duro, a esfuerzo. Porque yo cobraba lo que tenía que cobrar cuando lo tenía que cobrar y en la dimensión correcta. Porque me acusaron y utilizaron adjetivos calificativos que no aplican ni aquí ni en China a lo que ellos querían realizar. Pero como son, o como es, o como eres dueño del periódico, podías escribir con tu pluma lo que querías. Pero pronto lo entendiste y si no lo entenderás. Que el mundo no es así. Que la hora llega y llegará, la de ellos, como así pasó. Un grupo que pretendía que uno de sus integrantes que trabajaba en el Poder Judicial como magistrado fuera quien tuviera una oportunidad y que la veía amenazada, se quería blindar a través de el daño que iba a provocar en nosotros. Fue un tema que se llevó a noticias nacionales, que se sacó de contexto, que se le pusieron mentiras encima, en donde pusieron en duda no solo mi imagen como empresario, mi capacidad intelectual, mi capacidad cívica, ética y moral, sino que incluso cruzaron y atacaron a mi persona. Esto es uno de los momentos más complejos que en mi vida he tenido que enfrentar y que decidí hacerlo con fortaleza y con fuerza, en donde no permití tampoco que así fuera y en donde utilicé el poder de lo que yo había construido, que eran al final mis redes sociales y esos casi 150,000 seguidores que yo tenía, para no permitir que contaran una verdad que no era y para poder salir y decir que no solo no me avergonzaba de lo que yo era, sino que estaba completamente limpio y que todo lo que yo había construido era más firme que la conciencia de muchos de los que lo ponían en duda. Es una etapa que vino tras la siguiente y que, tal cual fuego en el campo, se perfiló para golpearme y tratar de destruirlo todo.